Se mira, lo miran. Sí, doctor. Sí, sí se Vaya, ve. pues entonces empecemos, pues. Bueno, jóvenes, miren, la idea es hacer esta clase lo más práctico posible. No vamos a entrar en fórmulas bioquímicas ni nada complejo del equilibrio ácido-base porque pues no es el objetivo. Aquí la idea es que ustedes se lleven una base o una orientación con esta charla y posteriormente pues tienen que estar practicando con gases arteriales de pacientes que ustedes estén tratando en sala, ¿verdad? Pues cualquier cosa, si ustedes tienen algún problema ahí o tienen algún paciente cuya gasometría arterial la pueden presentar, pues la discutimos acá, ¿verdad? Bueno, entonces los gases arteriales, lo que yo quiero darles a entender es la importancia de tres condiciones. Uno, el pH, el bicarbonato, el CO2 y el parámetro de oxígeno, que eso también es parte del estudio de los gases arteriales, ¿verdad? ¿Quiénes van a ser los protagonistas? Los protagonistas para el control de la gasometría arterial en nuestro organismo van a ser prácticamente cuatro órganos. Uno va a ser el bueno, por así decirlo, que es el riñón, porque el riñón se encarga de producir bicarbonato, ¿verdad? Para tratar de neutralizar el exceso de ácido que se produce diariamente, ¿verdad? Que va más o menos de 1 miliequivalente por kilo diario, ¿verdad? Entonces el riñón, a través de la reabsorción tubular de bicarbonato que se lleva a cabo en el túbulo proximal, ¿verdad? A través de la enzima, la anidrasa carbónica, ¿verdad? Se encarga de neutralizar ese exceso de ácido que se tiene que ir excretando. Luego, ¿cuál es el malo de la película? El malo es el hígado, porque el hígado, recuerden ustedes que tiene que sacar muchas veces energía, ¿verdad? Por una situación, alguna condición clínica que el paciente tenga, sacar energía de sitios donde no le corresponden. Y mucha de esta energía es sacada a través de la grasa, ¿verdad? Y de los productos finales de la grasa, y por eso están los cuerpos cetónicos, por ejemplo, que producen mucho hidrogenión. Esto es lo que sucede en situaciones como el estado hiperosmolar, la cetoacidosis diabética, ¿verdad? En donde se saca energía de donde no se debe. Luego el pulmón también, al igual que el riñón, lo que hace es tratar de excretar ese exceso de ácido volátil que existe en nuestro organismo, y ese ácido volátil sería el CO2, ¿verdad? Entonces existe una correlación entre el bicarbonato, que el bicarbonato, como les dije anteriormente, quien lo va a controlar va a ser el riñón, y el CO2, que quien lo va a controlar va a ser el pulmón. ¿Estamos? Entonces, todo cambio que vea en el bicarbonato, le vamos a echar la culpa al riñón. Es un problema de tipo metabólico, ¿verdad? Y todo cambio que exista en el CO2, que es un ácido volátil, va a ser culpa del pulmón. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Acidosis metabólica y acidosis respiratoria. Luego hay situaciones, por ejemplo, el estómago, que también es encargado del control, no de una forma tan protagónica como el pulmón y como el riñón, pero segrega cierto ácido, que por ejemplo en el caso en el estómago se produce ácido clorhídrico, ¿verdad? Esto lo vemos muchas veces en situaciones de problemas de obstrucción intestinal, en donde hay mucha secreción de ácido, ¿verdad? Que también puede llegar a condicionarme una acidosis metabólica, que más adelante veremos de qué se trata, porque hay acidosis metabólicas con anion gap o con brecha aniónica normal o aumentada. Entonces, estos serían los cuatro órganos protagonistas, ¿verdad?, para el control del equilibrio ácido-base en nuestro organismo. Y aquí los protagonistas de cumplir todas estas funciones van a ser todos aquellos factores que puedan condicionar una alteración en el pH sanguíneo. Normalmente, en situaciones normales, no en sangre, el pH es de 7, pero en la sangre el pH
el valor normal es de 7.35 a 7.45. Ese es el rango, teniendo como promedio entonces 7.40, ¿verdad? Ese debe ser nuestro promedio. Entonces, a través del bicarbonato, de los hidrogeniones y del CO2 es como se va a controlar el pH. Y aquí en esta diapositiva ustedes pueden ver los órganos que están involucrados. Ya les dije, el hígado, el riñón y el pulmón, ¿verdad? Bueno, esta es una fórmula que es bastante compleja, no vamos a entrar en los logaritmos, a la negativa, ¿verdad? Y al 1 molar, ¿verdad? Porque eso es un número que realmente no nos compete. Pero sí quiero que sepan que siempre en el numerador va a estar el bicarbonato y en el denominador va a estar el CO2, ¿verdad? El bicarbonato como álcali y el CO2 como un ácido volátil. Y que siempre, esto es de matemática, eso ya lo sabemos desde el colegio, que siempre el numerador va a ir directamente proporcional con el pH, o sea, el bicarbonato siempre va a ir directamente proporcional con el pH e inversamente proporcional con el CO2 o con el denominador. O sea, si el pH está aumentado, el bicarbonato tiene que aumentar. Y el CO2, como es inversamente proporcional, entonces va a estar disminuido. Ese es un principio que ustedes lo tienen que llevar siempre, siempre considerarlo. Entonces, esto es importante que lo tomen en cuenta porque cuando un órgano está fallando, el siguiente órgano tiene que dar una respuesta compensatoria, ¿verdad? Si yo tengo, por ejemplo, una acidosis metabólica en donde voy a tener el pH disminuido con el bicarbonato disminuido, ¿qué va a pasar con el CO2? ¿Verdad? ¿Qué pasaría con el CO2? Si yo tengo un ácido, yo tengo que darle álcali, ¿verdad? Para poder neutralizar ese ácido. Entonces, ¿qué va a pasar con el CO2? El CO2 empieza a bajar, no va a subir porque al subir, acuérdense que va a producir acidosis respiratoria. Entonces el CO2 por una forma compensatoria tiene que bajar. Entonces al bajar el CO2, como les había dicho, es inversamente proporcional al pH, entonces la respuesta compensatoria va a ser una alcalosis respiratoria, una respuesta compensatoria a la acidosis metabólica. Entonces, así es como se va a manejar. Esta diapositiva pues ha sido, ya ustedes la han visto en muchas ocasiones. Eso es más que todo para que miren por dónde se va moviendo de acuerdo a los mecanismos compensatorios. Pero yo no quiero que se lo aprendan de una forma memorística, pues que no lo garroteen, pues, sino que ustedes analicen, ¿verdad? De acuerdo a los parámetros que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Y aquí está. Bueno, los trastornos del equilibrio ácido-base. Entonces, 3 cosas tienen que ver ustedes. ¿Cómo está el pH? Ya habíamos dicho que el promedio va a ser 7.4, ¿verdad? ¿Cómo va a estar el bicarbonato? Ya les dije que, bueno, el promedio va a ser el valor de 24 y el PCO2, el promedio va a ser un valor de 40. Ustedes, para que no se les olvide, si se aprenden el pH 7.35 a 7.45, el PCO2 solo tienen que quitarle el 7 y les queda 35 a 45. ¿Estamos? Y el único que tendrían que aprender ahí es el bicarbonato, que sería el promedio de 22 a 26, ¿verdad? Si lo quieren aprender, ¿cómo se llama? Usando alguna mnemotecnia, utilicen la regla de los 4. Ahí están, 7.40, 40 de CO2 y 24 de bicarbonato, ¿verdad? Y para sacar el promedio, pues solo restan 24 menos 2 o más 2, y así le sale pues 22 a 26, que ese sería el rango. Esta es la forma como más fácil de asimilar, ¿verdad? Bueno, otra mnemotecnia importante. Entonces, alcalosis. Alcalosis va a ser siempre cuando el pH esté por arriba de 7.45, ¿verdad? Y ahí está, alcalosis. La L quiere decir levanta, o sea, va para arriba. Entonces, pH de 7. O igual o mayor de 7.45, estamos hablando de
alcalosis. Y la acidosis, ¿verdad? Miren la D ahí, es cuando hay un descenso, ¿verdad? Entonces el pH desciende de 7.35, ¿verdad? Que ya se acuérdense ustedes que es el rango. Entonces, ¿qué va a pasar? Si tenemos acidosis, lo que va a predominar van a ser los ácidos. Entonces el protón, el hidrogenión, va a aumentar, ¿verdad? Y el bicarbonato, pues obviamente va a disminuir. En situaciones de alcalosis, el hidrogenión, ¿verdad? Va a disminuir, ¿verdad? Y el bicarbonato, pues va a aumentar. ¿Estamos? Entonces, apréndanselo de esa manera. Alcalosis levanta, acidosis desciende. Acidosis, aumento de hidrogeniones, alcalosis, disminución de hidrogeniones, ¿verdad? Y aquí lo vemos. Aquí ustedes miran la fórmula. Habían visto la anterior que era logaritmo negativo y, ¿verdad? Y demás, pero entonces lo vamos a aprender de esta manera. pH va a ser igual al bicarbonato entre la presión arterial de CO2. Teniendo un promedio de pH de 7.4, ¿verdad? De bicarbonato de 24 y de PCO2 de, ¿cuánto habíamos dicho PCO2? De 40, ¿verdad? Al CO2 solo lo que hay que quitarle es el 7 del pH y así queda en 35-45. El promedio sería 40. Todo lo que tenga que ver con lo metabólico, entonces le vamos a echar la culpa al riñón, ¿verdad? Y todo lo que tenga que ver con el CO2, le vamos a echar la culpa al pulmón, ¿verdad? Entonces, esa es la otra forma también de irlo aprendiendo. Y como les había dicho, se tiene que manejar un balance. Si yo tengo mucho ácido, ¿qué le tengo que dar yo? ¿Qué le tengo que poner yo a esa sustancia? Le tengo que poner álcali, le tengo que poner bicarbonato para que se neutralice. Como miran ustedes ahí, tiene que ver la balanza, tiene que estar ¿cómo se llama? Equilibrada, ¿verdad? Entonces el pH, metabólicamente hablando, va a ser igual y el pH, lo respiratorio va a ser opuesto, ¿verdad? Al pH. Bueno, siguiente diapositiva sería esta. Bueno, entonces los 4 puntos a recordar en el equilibrio ácido-base. Esto es básico, ¿verdad? Ya sabemos los valores, ya vimos los valores. Entonces, primero que todo, van a ir a buscar el pH. ¿Cómo está el pH? ¿Verdad? Luego el segundo paso es ver cómo está el CO2, ¿verdad? Ya dijimos los valores. Luego el tercer paso va a ser cómo está el bicarbonato, ¿verdad? Y el cuarto paso, que es otra cosa que introducimos, es cómo está el anion gap, es decir, la brecha aniónica. La brecha aniónica lo que nos dice es la relación que existe entre los cationes y los aniones del organismo en relación al equilibrio ácido-base. Por ejemplo, siempre que exista hiperpotasemia, o sea, el potasio esté alto, va a haber acidosis metabólica. ¿Estamos? Y siempre que exista hipopotasemia, ¿verdad? O sea, ¿cómo se llama? El potasio bajo, hipopotasemia, va a haber alcalosis metabólica. Ese es un ejemplo de relación que hay con el bicarbonato. Y la otra relación importante que se traduce también en la clínica es con los tampones o los buffers que se dicen en inglés. Uno de los principales va a ser el calcio. El calcio es un tampón importante. ¿Y por qué es importante? Porque, ojo, en la clínica nosotros lo vemos. Si yo tengo un paciente con hipocalcemia, o sea, el calcio esté bajo, y yo vengo y por un cuadro de acidosis metabólica le aplico bicarbonato y yo tengo el calcio bajo en mi organismo, ese bicarbonato que estoy introduciendo al paciente me va a capturar el calcio. Si el paciente ya está hipocalcémico, ¿qué va a pasar? Yo voy a exacerbar una hipocalcemia y puedo hasta matar al paciente. El paciente empieza a tener arritmias cardíacas, a tener complicaciones. Entonces, por eso también ustedes el anion gap
siempre es bueno medirlo para ver la correlación que tienen el equilibrio ácido-base con los electrolitos, ¿verdad? Y el anion gap también es importante, ¿por qué? Porque el anion gap lo que me va a indicar es si existe un ácido externo que me esté produciendo el desequilibrio. Por ejemplo, pacientes que utilizan salicilatos o pacientes que utilizan drogas, ¿verdad? En pacientes drogadictos se les pide un anion gap para ver qué tan grado, ¿verdad?, de afectación alguna determinada droga me puede producir la alteración en el equilibrio ácido-base. Más adelante veremos la mnemotecnia. Pero esos son los cuatro indicadores principales que quiero que ustedes siempre recuerden y que siempre miren al momento de estudiar. Bueno, Kussmaul. ¿Alguien sabe qué es Kussmaul? El Kussmaul es un patrón respiratorio. Es un patrón respiratorio. Eso se ve mucho en situaciones de acidosis metabólica. Entonces el paciente tiene una respiración, ¿verdad?, rápida y profunda. ¿Estamos? Rápida y profunda. Entonces ese es un patrón respiratorio de Kussmaul. Y esta mnemotecnia, esto nos sirve para ir viendo cuáles pueden ser algunas causas de la acidosis metabólica. Por ejemplo, está la cetoacidosis diabética, está la uremia, ¿verdad?, que es un criterio, pues, de diálisis, la intoxicación por salicilatos, ¿verdad? Los pacientes que se someten hay gente que se somete mucho a dietas, por ejemplo, dietas cetogénicas, ¿verdad? Entonces prácticamente no se alimentan y están sacando energía de otro sitio. El hígado tiene que empezar a actuar y a sacar energía de donde no debe, ¿verdad? Y por ende empieza a haber el acúmulo de ácidos en nuestro organismo. Luego la intoxicación con metanol, por ejemplo, con alcohol, ¿verdad? Algunos osmoles que no pueden ser medidos, ¿verdad? Por el etilenglicol es uno de ellos, los paraldehídos, ¿verdad? Y otra condición es la acidosis láctica. La acidosis láctica, recuerden ustedes que puede darse en escenarios clínicos como infarto de miocardio, como hemólisis, ¿verdad?, donde hay ruptura de los glóbulos rojos, y esto me provoca, pues, acidosis láctica, acúmulo de ácido láctico en pacientes que hacen ejercicios muy extenuantes o en situaciones bueno, ya les dije, hemólisis, de infarto, de sepsis, ¿verdad?, shock séptico. Hay acúmulo de lactato. La producción de energía se va dando por vías anaerobias o por otras vías que no son las adecuadas. Estas son algunas de las respuestas compensatorias que uno va a esperar ver, ¿verdad?, en los diferentes escenarios clínicos, pero no quiero que se lo aprendan de memoria, pues, sino que lo analicen, ¿verdad? Si yo tengo acidosis, entonces obviamente los mecanismos compensadores va a ser aumentar el álcalis, ¿verdad?, para neutralizar el ácido. Al revés, si yo tengo alcalosis, yo tengo que aumentar el ácido para poder neutralizar ese álcalis, ese exceso, ¿verdad? Entonces, eso serían las respuestas compensatorias. Y aquí vemos la fórmula. Esta fórmula es importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el CO2, ya dijimos, el CO2 tiene que intercambiarse en el pulmón por oxígeno, ¿verdad? Y el CO2 es un ácido volátil, es un ácido que tiene, a través de la respiración, ¿verdad?, excretarse, ¿verdad?, o salir. Entonces, si yo retengo mucho CO2, esto de cara a la acidosis respiratoria, si yo retengo mucho CO2, o sea, me paso de un valor arriba de 45, el paciente empieza a tener falla respiratoria y empieza a acumular ácido en pulmón, la que se traduce en la acidosis respiratoria. No hay un intercambio adecuado entre el CO2 y el oxígeno, y por ende entonces el paciente empieza a tener insuficiencia respiratoria por acúmulo de CO2. ¿Estamos? Bueno, entonces les había dicho la importancia de los tampones, ¿verdad?, en el mantenimiento del pH sanguíneo. Desde el punto de vista fisiológico, estos sistemas contribuyen a mantener un equilibrio ácido-base. El principal va a ser la hemoglobina, el fosfato, ¿verdad?,
el bicarbonato, vamos a denominar acidemia cuando, recapitulando, cuando existe un pH menor a 7.35 y alcalemia cuando está por arriba de 7.45, ¿verdad? Bueno, aquí está el fenómeno que miramos en pacientes con acidosis metabólica, ¿verdad? Acidosis metabólica, ¿qué va a pasar? ¿Quién se va a ver afectado? El pH va a disminuir y como es metabólico, ¿verdad? Como es metabólico, quien tiene que verse afectado es el bicarbonato. Entonces hay una disminución del bicarbonato y como les había dicho que el numerador siempre es directamente proporcional con el pH, si el bicarbonato disminuye, ¿qué pasa con el pH? El pH baja. Como es inversamente proporcional con el CO2, si el pH baja, el CO2 aumenta. O sea, empiezo a acumular CO2, que es un ácido volátil, y por ende me lleva esto a la insuficiencia respiratoria, ¿verdad? O a la acidosis respiratoria. Bueno, que aquí está, lo de la acidosis respiratoria, que es acúmulo de CO2, ¿verdad? Eso es lo principal que se mira en la acidosis respiratoria. Si yo tengo acidosis respiratoria, ¿qué tendría que pasar con el bicarbonato? Como forma compensatoria. Tendría que haber alcalosis metabólica. Tendría que el bicarbonato aumentar para tratar de neutralizar ese CO2, ¿verdad? La otra cosa que nosotros hacemos muchas veces, o que se hacen, los intensivistas lo hacen mucho, es tratar de barrer ese exceso de CO2, ¿verdad? Se intuba al paciente, se hiperventila para tratar de barrer ese CO2 y volverlo a la normalidad. Bueno, la primera línea de defensa va a ser el riñón, que es un poco más inmediata, y la segunda línea de defensa va a ser el pulmón, a través de la regulación respiratoria, a través de la excreción de este CO2, ¿verdad? Que es un ácido, como habíamos dicho, es un ácido volátil, ¿verdad? El riñón, ¿cómo mantiene el equilibrio? Habíamos dicho que el riñón, el equilibrio lo va a hacer a través de la anhidrasa carbónica, lo va a hacer a través de la reabsorción tubular de bicarbonato, ¿verdad? Entonces, que el mecanismo compensador del riñón va a ser tratar de eliminar a través del pulmón el CO2, pero de otra manera tratar de reabsorber más bicarbonato para neutralizar la producción de hidrogeniones, ¿verdad? Y esto con la finalidad de aumentar el pH. Aquí está lo que hace en el túbulo proximal. Hay una reabsorción tubular proximal de bicarbonato a través de esta enzima que sería la anhidrasa carbónica, ¿verdad? Bueno, hablemos entonces un poquito de causas. Algunas causas no las vamos a ir enumerando todas, pero sí es importante que ustedes manejen que existen pues dos grandes causas de acidosis metabólica. Una, que exista una pérdida de bicarbonato. ¿Estamos? Que no vea a alguien que neutralice los ácidos. Y esto puede ser por diarrea, por ejemplo, ¿verdad? Por poliurias, ¿verdad? Por ejemplo. Los adenomas vellosos, ¿verdad? Que son tumores intestinales. Los drenajes, ¿verdad? Cuando hay obstrucción intestinal, pérdidas por sonda nasogástrica. Las sigmoidestomías, esa puede ser un ejemplo. Pérdidas renales también, ¿verdad? Mala función de los túbulos renales, entonces esto nos va a llevar a acidosis tubulares, ¿verdad? El uso de un diurético, por ejemplo la cetazolamida, ¿verdad? Que actúa en el túbulo proximal, ¿verdad? Bloqueando o inhibiendo la acción de la anhidrasa carbónica. Yo inhibo la anhidrasa carbónica, no voy a poder entonces reabsorber bicarbonato para poder neutralizar los ácidos, ¿verdad? Hay algunos fármacos, por ejemplo los IECAS, y esto lo hace a través de la producción de hipercalemia. Ya les había dicho que cuando hay hiperpotasemia, ya les dije, cuando hay hiperpotasemia siempre busquen acidosis metabólica, ¿verdad? Porque es lo que va relacionado. Bueno, aquí hay algunas
causas, también de otras causas de acidosis metabólica, ¿verdad? Hay ¿cómo se llama? Causas exógenas, ¿verdad? Ingestas de ácido acetil salicílico, ¿verdad? La ingesta de alcohol, ¿verdad? Metanol, etanol, ácido fórmico, oxálico, muchas veces pacientes que ingieren algún tipo de drogas, ¿verdad? Entonces, por eso es importante siempre determinar, no solo vamos a determinar la osmolaridad, que eso es de otro tema, otra charla, porque va más en relación con el sodio y el agua, pero sí calcular siempre el anion gap, jóvenes. Eso no, ustedes no deben olvidarlo, calcular siempre el anion gap, y ahí es donde lo vemos. Ya les dije que el anion gap es la relación entre los cationes y los aniones, ¿verdad? La relación que existe entre los cationes y los aniones. Ustedes saben que el catión tiene carga positiva, la T, catión. Todos los cationes tienen carga positiva y los aniones son la carga negativa. El cloro, por ejemplo, es un anión, el bicarbonato es un anión, el fósforo es un anión, el sulfato es un anión, y los cationes, pues el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio, ¿verdad? Que muchas veces hay que solicitarlos también. Y aquí vemos la fórmula, esta es la fórmula del anion gap. Como les digo, esta clase es de mucha práctica, no quiero que nos quedemos solo en teoría, ¿verdad? Sino que también ustedes también practiquen y hagan, saquen gases arteriales, háganlo como que si fuese X0, ¿verdad? Así cuando a mis alumnos, bueno, antes, ahorita con esto de pandemia no se puede, se los enseñaba así, X0, ¿verdad? Entonces ustedes ponen pH, ponen acidosis, ponen alcalosis, y de ahí ponen acidosis, normal, alcalosis. Ponen pH, ponen bicarbonato y ponen CO2. Y ahí van viendo. Y así como que sí es X0. Entonces el que predomina, eso es lo que está sucediendo. Ese es el mecanismo, ¿verdad? Y aquí vemos el ejemplo. La fórmula es sodio menos el cloro más el bicarbonato. Este es un ejemplo hipotético. Por ejemplo, un sodio de 142 menos el cloro, que acuérdense que el cloro normal es, y esto entra dentro de la regla de los 40, de los 4, mejor dicho, el sodio normal 135, 145, el promedio es 140, entra dentro de la regla de los 4, igual el cloro, el 104, ¿verdad? Que es el cloro siempre va de la mano con el sodio, ¿verdad? Y cloro más el bicarbonato. Entonces ahí se despeja la fórmula y el anion gap en promedio debe andar entre 8 y 12, el valor normal entre 8 y 12. ¿Estamos? Bueno, eso es el cálculo de anion gap. Aquí está la fórmula, ¿verdad? Ya les digo, con la aparición de un ácido anormal hace que aumente el anion gap, ¿verdad? Y es la diferencia entre las cargas positivas y negativas del plasma, la diferencia entre cationes y aniones. Bueno, jóvenes, causas de acidosis láctica que nos pueden provocar. Hay dos tipos, el tipo A y el tipo B, ¿verdad? El tipo A va a ser todo aquello que condicione una disminución de la perfusión o hipoxia de los tejidos, y el tipo B va a ser ausencia de hipotensión e hipoxia, ¿verdad? Por ejemplo, situaciones de shock cardiogénico, shock séptico, shock hemorrágico, las hipoxias, la anemia, ¿verdad? Una catalogada como un tipo A, ¿verdad? El tipo B va a ser todo lo que venga de afuera, por así decirlo, la intoxicación por drogas, la intoxicación por cianida, por salicilatos, por algunos antibióticos, ¿verdad? Fármacos antituberculosos, por ejemplo, la isoniazida. Entonces eso es lo que ustedes tienen que también evaluar cuando el paciente esté tomando este tipo de medicamentos, ¿verdad? Bueno, acidosis respiratoria, joven. Entonces ya habíamos dicho, acidosis metabólica, ¿qué es lo que va a pasar? pH disminuye y el bicarbonato, como es inversamente, ¿cómo se llama? Como es directamente proporcional con bicarbonato, estamos hablando de acidosis metabólica, repasando. Si el pH disminuye, el bicarbonato disminuye, ¿verdad? Pero en acidosis respiratoria, como es inversamente proporcional al CO2, si el pH disminuye, el CO2 aumenta. ¿Estamos? Porque el PCO2, recordemos que es el denominador y el bicarbonato es el numerador, ¿verdad? Entonces, como respuesta compensatoria, si yo tengo un aumento
del CO2, si yo tengo mucho ácido, como respuesta compensatoria, ¿qué es lo que va a pasar? Tiene que aumentar el bicarbonato, para neutralizar el exceso de ácido, que en este caso sería el CO2. ¿Estamos? Y aquí vemos la respuesta, ya viéndolo como en una balanza, ¿verdad? En cuanto a la patogénesis, todos los procesos respiratorios, desde un derrame pleural, desde una fibrosis pulmonar, desde un problema de neurotransmisores o de problemas de tipo muscular, problemas diafragmáticos, en donde se interfiera ese intercambio gaseoso entre el CO2 y el oxígeno, todo eso me puede llevar a una acidosis respiratoria. Pacientes con EPOC, por ejemplo, que el intercambio gaseoso no es adecuado, entonces eso me lleva a situaciones de acidosis respiratoria. Y aquí, bueno, vemos algunas causas. Las causas principalmente pues serían, ¿cómo se llama? Pueden ser más que todo afectaciones de tipo pulmonar, ¿verdad? Afectaciones pulmonares, eso es lo que me puede llevar a causas de acidosis metabólica. Ustedes creo que se quedan con las diapositivas, o si están grabando la clase, pues ustedes lo repasan después para que con calma analicen las diapositivas. No podemos ir uno a uno, una causa uno a uno. Yo les estoy dando el lineamiento general para que después ustedes en forma individual lo vayan estudiando, ¿verdad? Bueno, acidosis metabólica, repasando, ya les había dicho, ese sería esto, disminución del bicarbonato. Como respuesta compensatoria tiene que disminuir el CO2, ¿verdad? Como respuesta compensatoria. Ya habíamos dicho que hay un problema de aumento de los ácidos fijos, disminución en la excreción de ácido o por la pérdida de bicarbonato, ¿verdad? Bueno, respuesta compensatoria. Entonces aquí hay una fórmula, esta fórmula apréndansela, que es la fórmula de Winter, ¿verdad? Y se lo pueden aprender de memoria. Por cada ml equivalente que baje el bicarbonato, la PCO2 debe bajar 1.2, más o menos va a ir casi proporcional, pero la fórmula es 1.5 por el bicarbonato más 8, más o menos 2, ¿verdad? Y eso es lo que se va a esperar, ¿verdad? Como respuesta compensatoria ante la acidosis de tipo metabólica. La otra forma de verlo es a través del exceso de base. El exceso de base, si yo tengo un paciente con acidosis, yo tengo que fijarme en los mismos gasometría. Fíjense ustedes, hagan la prueba, cuando miren gases arteriales ahí en sus pacientes, hagan la prueba de ver el exceso de base. El rango es de menos 2 a más 2, de menos 2 a más 2. Entre más negativo esté, va a ser más el daño de acidosis, va a ser más grave. Y entre más positivo esté, más alcalosis. ¿Estamos? Fíjense en el exceso de base. Bueno, entremos ahora al aspecto del tratamiento. Acuérdense que estos son pues diagnósticos específicos, ¿verdad? No debe verse como una forma aislada. Ustedes tienen que ver el complejo. Si por ejemplo si tienen situaciones de cetoacidosis diabética, estado hiperosmolar y que me afectan los gases arteriales, shock séptico, falla renal, qué sé yo, muchas veces tenemos que tratar la causa de base para luego que se vaya corrigiendo la alteración, ¿verdad? Si están en un estado hiperosmolar o una cetoacidosis diabética, obviamente tengo que tratar la diabetes y el problema de base, ¿verdad? Si tengo un paciente con uremia, con problema renal, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que muchas veces dializar al paciente para ir corrigiendo lo demás, ¿verdad? Ver si si necesita un soporte, ¿cómo se llama? Vital inmediato, ¿verdad? Y calcular cuál es la cantidad de bicarbonato que yo le tengo que poner al paciente. Aquí les voy a enseñar una fórmula, ¿verdad? Bueno, aquí está, esta es la fórmula, ¿verdad? Los criterios, hay que ver qué criterios son para la corrección del bicarbonato. Y, por ejemplo, bicarbonato ideal menos bicarbonato real por 0.4 por kilo de peso. Esa es la fórmula. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Hagamos el pequeño ejercicio. Pongamos que el bicarbonato ideal, ¿cuánto dijimos que era? ¿Verdad? Que el rango iba de 22
a 26, ¿verdad? Entonces pongámosle 21 o 22. Es el bicarbonato ideal. ¿Estamos? Pongamos que el paciente tiene un bicarbonato real, dígame un número, o bueno, yo les digo 12, ¿verdad? Entonces, hagámoslo. Y el paciente pesa 70 kilos. Entonces, háganlo ustedes ahí. Háganlo ustedes ahí. Bicarbonato ideal, 22 menos 12. ¿Cuánto es? 22 menos 12, ¿verdad? Es igual a 10, ¿verdad? Por punto 4, por punto 4, es igual a 4 por 70, ¿verdad? Que es el peso. Entonces, este paciente necesita 280 miliequivalentes de bicarbonato. 280, ¿verdad? Cada vial trae 44 equivalentes. Entonces yo divido 280 entre 44, voy a necesitar 6 frascos en este paciente. ¿Estamos? Entonces muchas veces pasamos la tercera parte, la pasamos STAT y el resto lo pasamos en 24 horas. Sería pasarle 2 frascos de STAT y de ahí los otros 4 frascos se los vamos a pasar en las siguientes 24 horas o 12 horas si queremos hacer una corrección más rápida, ¿verdad? Entonces, ese nos va a dar más o menos un estimado para ir corrigiendo poco a poco el bicarbonato, siempre y cuando sea necesario aportarle el bicarbonato. ¿Y qué les dije yo al principio? Siempre que vayan a aplicar bicarbonato, siempre, no lo olviden, jóvenes, no lo olviden, siempre fíjense en el calcio. Si el calcio está bajo, no le vayan a poner bicarbonato, porque el bicarbonato que yo le estoy poniendo al paciente me va, el calcio, el bicarbonato me va a jalar el poco calcio que yo tengo en ese paciente y yo le voy a exacerbar una hipocalcemia y puedo matar al paciente. ¿Estamos? Pero ese es más o menos, a grosso modo, cómo lo vamos a hacer. Hay situaciones específicas, ya les dije yo, cetoacidosis diabética, pues obviamente hay que tratar la diabetes, el problema de base, ¿verdad? La intoxicación por salicilato, lavado gástrico, carbón vegetal, qué sé yo, diuresis con acetazolamida, ¿verdad? El alcohol metanol, pues diuresis salina, líquidos, en fin, insuficiencia renal, ¿verdad? Yo tengo que muchas veces hasta dializar al paciente. Esas son las causas específicas del tratamiento de cada patología, ¿verdad? Bueno, ya estamos ya entrando en la recta final. No sé si esta es la última diapositiva, pero quiero que esta sea como una especie como de resumen, ¿verdad? De lo que les decía, ¿verdad? Ver todos los, ¿cómo se llama? Los que están involucrados, ver cómo se está involucrado el pulmón. Ya les dije que el pulmón lo que hace es excretarme el exceso de CO2, que es un ácido volátil. El riñón, como lo hace, reabsorbiendo bicarbonato en el túbulo proximal. El cerebro, porque todos los cambios que existen en el equilibrio ácido-base me producen alteraciones en potasio, alteraciones en sodio, ¿verdad? Y pueden producir cuadros de encefalopatía, convulsiones, ¿verdad? Todos los cambios de tipo neurológico. Entonces, quiero que estudien bien esta diapositiva cada quien en forma individual y, ¿cómo se llama? Y lo correlacionen una cosa con otra. Partiendo de la fórmula, pH igual al bicarbonato entre el CO2, ¿verdad? Y esta es la descomposición. El CO2, ya dijimos, se tiene que ir por el pulmón, ¿verdad? Los hidrogeniones tienen que estar neutralizados por el bicarbonato. Ya les dije, 1 milimol por kilo es la producción diaria nuestra de hidrogeniones, ¿verdad? Si ustedes, yo peso 80 y pico kilos, entonces yo produzco 80 y pico de hidrogeniones diarios. Yo tengo que neutralizarlo a través del bicarbonato. Y el producto final de hidrogeniones, ¿de dónde viene? De dieta, proteínas que tienen que desdoblarse, ¿verdad? Por eso muchas veces el paciente con falla renal ya pierde esta capacidad de producir la reabsorción de bicarbonato y por ende los hidrogeniones están por encima del valor o del rango normal, ¿verdad? Para poder excretar. Bueno, jóvenes, eso era todo. Yo les quería dar un lineamiento. Necesito que cada quien en forma individual agarre gases arteriales, y esto es así como el electro, pues, que tienen que ir agarrando cada uno exámenes para poder interpretarlos y siempre utilizando esa fórmula que les digo, ¿verdad? pH es igual al bicarbonato entre el CO2. Y háganlo de esa manera, háganlo como que si fuera como un X0, ¿verdad? Como que si fuera un juego, y ya después con el tiempo le
ya ustedes automáticamente, con solo ver unos gases arteriales, van a ir adquiriendo la práctica y rápidamente pues van a llegar a los diagnósticos. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Sí, doctor, una duda. ¿Se puede corregir el calcio siempre al mismo tiempo que se administra el bicarbonato o debe ser corregido primero el calcio antes de poder administrar el bicarbonato? Excelente pregunta. El calcio hay que corregirlo, pero acordate que el calcio se corrige con la albúmina. ¿Entendés? Te voy a dar la fórmula, apuntala si querés. Entonces vos tenés que mirar el calcio. Vos tenés un paciente con hipocalcemia, ponele que tiene 7 de calcio. Recordemos que el valor normal, ¿cuánto es? De 8.5 a 10.5, ponele, ¿no? Entonces tenés un calcio de 7, siempre correlacionarlo con la albúmina. Entonces tenés un paciente, por ejemplo, que tiene una albúmina vaya, dame un valor 2.8, está hipoalbuminémico. Entonces el paciente, la albúmina normal es 3.5. Entonces hacerlo 3.5 menos 2.8, que es la albúmina del paciente, es igual a 0.7. 0.7 lo vas a multiplicar por una constante, que es 0.8 por 0.8. Te sale 0.56. Y esto se lo sumas al calcio que tiene el paciente. ¿Cuánto dijimos que tenía el calcio el paciente? Tenía 7, ¿verdad? Más 7. Entonces te sale 7.56. Ese es el calcio corregido. ¿Estamos? El calcio, si vos querés tener un valor seguro, ¿verdad? 8.5, entonces tenés que aportarle calcio antes de aportarle bicarbonato. ¿Estamos? El bicarbonato solo usarlo en condiciones extremas, ¿verdad? Si podés ir corrigiendo los otros problemas antes de aplicar bicarbonato, mucho mejor, ¿verdad? Muchas veces lo que nosotros hacemos, por ejemplo en nefro, muchas veces lo dializamos al paciente, si tiene los criterios. Y la otra, a mí me gusta mucho usar la infusión de bicarbonato, dejárselo para 24 horas, ponerle, calcularlo con la fórmula que les di, y el resto pasárselo en 24 horas. Entonces le va pasando lentamente y el paciente pues está más tranquilo. ¿Alguien más? Bueno, si no hay más preguntas, entonces jóvenes, practiquen. Cualquiera de mis estudiantes me pueden, yo les puedo a través de ellos pues dar algunos problemitas si ustedes quieren practicar, de cara a que les vaya a salir alguna pregunta en el examen de equilibrio ácido-base, y no solo por el examen, sino que también por su práctica clínica diaria, que ahorita, por situaciones de pandemia, creo que ni modo, pues no están yendo mucho al hospital y están ahí turnándose, y es más difícil, ¿verdad?, con este tiempo. Espero que todos estén bien, sus familias, y pues nos vemos, creo que el 19 me toca, sábado toca, que un día raro, pero bueno, si es así, ahí nos coordinamos a ver si tal vez no tener la clase a las 2, sino que la podemos tener en la mañana, hoy nos coordinamos, ¿verdad? Gracias, doctor. Vaya pues, entonces buenas tardes y que estén bien todos, ¿verdad? Cuídense. Gracias.